Bienvenidos, buen día iglesia, que Dios los bendiga. Amén, amén, amén. Estamos estudiando la carta a Timoteo, ¿sí? Ya hoy acabamos el capítulo 3. La siguiente semana, si Dios así lo permite, entramos al capítulo 4. Y si usted ve el capítulo 4, una de las primeras palabras que dice en el versículo 1 es pero, ¿sí? Pero. Esta palabra pero me indica que aquellos que no van a entender el capítulo 3, estoy parafraseando siempre, yo quiero que entiendas eso, ya no voy a repetirlo más, pero la palabra pero indica, ¿sí?, que el Espíritu dice claramente, ¿sí?, que en los postreros días, o sea, si tú no logras entender lo que estamos llevando, que es el centro mismo de este capítulo de la primera carta a Timoteo, porque Pablo está escribiendo esta carta, ya hemos hablado de algunos temas anteriormente, pero aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, esto te escribo, ¿sí?, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, ya habíamos explicado aquello, ¿sí?, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Habíamos hablado de la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros, ¿no es cierto? No es el edificio, ¿no? No es el edificio, somos nosotros, las personas, los creyentes, los regenerados, los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Esa es la iglesia. ¿De quién es la iglesia? Hemos explicado la anterior semana. Es de Dios, ¿sí? Es la identidad única de la iglesia, es la casa de Dios, es de Dios aquella que compró con su propia sangre, no es mi iglesia. Repetimos aquello. Y habíamos manifestado el anterior domingo que la iglesia es la institución viva más importante para nosotros en nuestra vida. Amén. 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 Puedes dejar la universidad, puedes dejar tu trabajo, pueden cerrarse fábricas, pueden cerrarse, qué sé yo, negocios, pero jamás, o sea, uno puede alejarse de la iglesia. Estoy hablando de dejar la iglesia, no del edificio, de alejarse de la iglesia. Sin embargo, tenemos que entender, por eso Pablo dice, pero, o sea, el Espíritu dice claramente que en los postreros días, sí, muchos apostatarán de la fe, o sea, implica que muchos que estaban dentro de la fe abandonaron, ¿sí? Se salieron. Ahora, ¿por qué? Porque escucharon doctrina de demonios, sí, más adelante Pablo le va a decir a Timoteo, ¿no es cierto? Aléjate de esas fábulas de viejas, aléjate de esa falsa doctrina, sí, tú tienes que permanecer en lo que es la verdad, o sea, lo que es la verdad, el Evangelio de Cristo, o sea, el Evangelio, yo diría, según Cristo Jesús, porque hay otros que predican supuestamente, entre comillas, o hablan del Evangelio, pero no es el Evangelio que está puesto en la palabra del Señor, y Pablo va a darle a Timoteo, ¿sí?, y le va a explicar a Timoteo, prácticamente, qué es la verdad, cuál es el contenido de la verdad. Aquella verdad que habíamos hablado el anterior domingo, que habíamos dicho que nosotros como iglesia somos, ¿qué cosa? La columna, ¿sí? Somos el cimiento, o sea, somos aquellos que tenemos que vivir la verdad y guardar la verdad. O sea, todo lo que tú aprendes es verdad. Entonces, esa verdad tú tienes que vivirla. Amén. Y la iglesia es esa columna, ese testimonio, es aquel que tiene que guardar la verdad. No alejarse de la verdad, porque muchos apostatarán de la fe porque escucharon, ¿qué cosa? Doctrina de demonios, y les dirán y les prohibirán no casarse, no comer esto, etcétera, 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 que la siguiente semana entramos. En tanto, por eso el anterior domingo decimos, si hay una necesidad en esta iglesia, que somos nosotros, de que un día nos dispersemos cada uno, jamás te alejes, si bien puedes alejarte de este edificio, de esta comunión, no te alejes de la verdad. No te alejes de la verdad. Amén. No te alejes de la verdad. Entonces Pablo va a decirle a Timoteo cuál es el contenido de la verdad. Ahora, el anterior domingo habíamos hablado de que hay elementos, o sea, hay verdades fundamentales que Pablo está hablando acá en esta carta que está dirigida obviamente a Timoteo y obviamente a la iglesia,
Y habíamos dicho que estamos hablando de tres verdades que Pablo le está hablando. Una de las primeras verdades, yendo ya un poquito, enumerando un poquito, está hablando de una de las primeras verdades que ya hemos hablado, es el Señor de la iglesia. ¿Sí? Está establecido, ¿sí? Que la iglesia es de ¿qué? Del Dios vivo. ¿Sí? Ya hemos explicado aquello, obviamente en ese tiempo, en Éfeso, al frente, podríamos decir así, en la otra vereda de la iglesia en Éfeso, estaba ese gran templo de la diosa Diana. ¿Sí? Con columnas que realmente estaban forradas, muchas de ellos de oro, piedras preciosas, pero ahí había un dios o una diosa, en este caso es muerta, ¿sí? Entonces, Pablo está hablando a Timoteo y está diciéndole a la iglesia, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Somos columna y baluarte de la verdad de aquella iglesia que es del Dios vivo. El Dios vivo, y hemos hablado, hemos dado muchos versículos donde la Biblia nos presenta que nosotros adoramos, nosotros creemos en un Dios vivo. Entonces, la primera verdad que Pablo indica a Timoteo es el Señor de la iglesia, y luego le da la segunda verdad a Timoteo y le habla de la misión de la iglesia, que somos, y les dice que es columna y baluarte de la verdad. Esa es la misión de la iglesia. Y cuando hemos dicho que somos columna y baluarte de la verdad, estaba hablando de que es el cimiento, la columna, lo que sostiene la verdad. O sea, lo que debe sostener la verdad. Y entramos a una tercera verdad que va a dar Pablo a Timoteo en esta carta, y va a hablar sobre el mensaje de la iglesia. ¿Sí? Aquella que es columna y baluarte de la verdad. Ahora, el anterior domingo habíamos dicho, nosotros como iglesia, los creyentes, debemos defender la verdad. Estamos para aquello. Ahora, ¿cómo la defendemos, la verdad? Ya habíamos dicho primero, oyendo y creyendo, ¿no? Porque van juntas esas dos palabras. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice, ¿no es cierto? ¿A quién? A la iglesia, ¿sí? Nosotros oímos el mensaje, pero no basta oír, porque si solamente seríamos oidores, somos como los de Santiago, los falsos hermanos, falsos creyentes. ¿Qué te hace falso? Santiago ha estudiado con el hermano José, ¿no? El libro de Santiago, ¿sí? Y desde una perspectiva, Santiago viene más o menos a diferenciar de un creyente verdadero y un creyente falso. Un creyente falso es aquel que solamente oye la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso dice, no solamente seáis oidores, sino hacedores de la verdad. Amén. Si eres un oidor, y puedes decir, aunque vengas a la iglesia 10 años, realmente no luches con hacer lo que el Señor te dice, bueno, pues el tiempo lo dirá, y el Señor lo dirá, si realmente eres un verdadero regenerado, uno que ha nacido de nuevo. Entonces, ¿cómo nosotros defendemos la verdad? Ya habíamos dicho, creyéndola, ¿sí? Obviamente, oímos y creemos la verdad, pero más allá, la Biblia me dice que yo también debo defender la verdad, memorizándola. Por eso en el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y uno tiene que aprender a memorizar la palabra del Señor, porque en un momento dado el Espíritu Santo va a sacar aquello que tú has memorizado. No solamente es oír y creer, sino memorizar. Y también habíamos dicho que no basta memorizar, no basta creer, no basta memorizar, sino también que debemos, y la palabra me dice, que debemos meditar de día y de noche, ¿sí? De día y de noche. Ser ese bienaventurado, ese varón que no anduvo ni estuvo en el consejo de malos, sino que medita de día y de noche la palabra del Señor. Y como le dijo a Josué, no se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No basta creer, no basta memorizar, no basta, digo, en el sentido de que tienes que creer, tienes que memorizar, tienes que meditar, y también la Biblia me dice, tengo que estudiar. ¿Sí? Estudiar, defender la verdad también es estudiar, y en la segunda carta a Pablo a Timoteo le va a seguir instruyendo a que él tiene que seguir estudiando, tiene que seguir meditando. Por eso le va a decir en la segunda carta, donde le dice, sí, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque eso le hace que
crecer en piedad, tener más comunión con Dios, parecerse más a Él, servirle al Señor. Eso es crecer en piedad. ¿Te das cuenta? O sea, no basta creer, no basta memorizar, no basta meditar, no basta estudiar, ¿sí? Sino que también, ¿cómo defendemos la verdad? Dijimos el domingo que una de las cosas esenciales, obedecer, ¿sí? Obedeciendo es defender la verdad, ¿sí? Por eso dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Bienaventurado eres si realmente, ¿sí? Obedeces la palabra. Obedeces. Es fácil a veces oír, creer y todo. Obedecer la palabra es la lucha. Ya empieza una lucha mucho más fuerte. ¿Ok? Una lucha. ¿Cómo defiendo la verdad? No es diciendo eso es doctrina falsa, eso es doctrina errónea, no. Viviéndola. O sea, obedeciéndola. Y después también, cuando se presente el momento, como defiendo la verdad, pues lo haré defendiéndola, sí, como dice Pablo, como le dijo Pablo a los filipenses, estaba puesto para la defensa del Evangelio, porque la verdad de Dios, o sea, el Evangelio verdadero, sí, el mensaje de salvación, siempre va a recibir ataques, y siempre no solo ataques, sino que muchos van a distorsionar, y de hecho por eso hay grandes sectas, sí, por ejemplo, que no reconocen a Cristo, a Jesús como Dios, y eso los hace sectas, ¿no? Los hace sectas, entonces uno tiene que defenderla. ¿Cómo la vas a defender? Estudiando la palabra, lo que estamos estudiando, ¿te das cuenta? Entonces, no basta memorizar, o sea, entenderla, no basta memorizarla, no basta meditarla, no basta estudiarla, no basta obedecerla, ¿sí? No basta defenderla, ¿sí? Pero la palabra me dice cómo yo defiendo la verdad. Vuelvo a decir, obediencia, pero también viviéndola día tras día. Por eso dice el Señor que la palabra del Señor debe ser un adorno en nuestras vidas. Un adorno, vivir la palabra. ¿De qué vas a fallar así? ¿Te das cuenta? Hay muchos que me dicen a mí, me decían pastor, y ahora me dicen don Marco, ¿sí? Porque quizá, ¿no? Alguna vez, a veces se acaba la gentileza de uno, o sea, se acaba a veces las palabras suaves y tiene que a veces actuar con mucho rigor. El anterior domingo creo que me han conocido un poquito de cómo puedo ser en el sentido de hablar realmente ya con verdad, ¿no? No estoy falseando la verdad, ¿entiendes? Entonces tiene que uno vivirla. La vida del creyente debe ser un adorno. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo te va a amar, porque nadie es monedita de oro para agradar a todos. ¿Te das cuenta? Pero por lo menos tratar de vivir la verdad, ¿sí? Como dice en Tito 2:10, en todo adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador, y que pues tu vida sea controlada por la palabra del Señor, que eso viene a ser paralelo a ser lleno del Espíritu Santo, que la palabra del Señor abunde en vuestros corazones. ¿Te das cuenta? Por eso nos reunimos, por eso aprendemos la palabra, para que podamos vivir la palabra. Pero lo último, como defiendo yo la verdad, habíamos dicho, es proclamándola. Porque es un mandato que el Señor dio antes de ascender al cielo, ¿sí? Él que dijo, id a todas las naciones, ¿sí? Id a todas las naciones, a ser discípulos, ¿no es cierto? Bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enséñenle todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces, es proclamándola. Eso es defender la verdad. Ahí habíamos quedado el anterior domingo. No había querido terminar porque dije, si lo podía haber terminado, como J. Vernon McGee que lo hace este versículo en 5 minutos lo hace, ¿me entiendes? Podía haberle hecho eso, pero yo dije, no, es muy importante entender, ¿sí? No solo que la palabra me diga cómo debemos defender la verdad, sino usted, aunque ya conoce, pero hoy de alguna manera te va a dar cuál es el contenido de esa verdad que usted tanto dice que debemos defender, pastor. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido de la verdad? O sea, ¿qué elementos tienen el contenido de la verdad? ¿Cuál es aquello en lo cual yo me tengo que aferrar toda mi vida? En aquello que va a ser para mí columna y baluarte de la verdad, porque también el que tú lo defiendas va a llegar a ser para tu vida como esa raíz que no se va a poder apartar de la verdad del Señor. Vuelvo a repetir, podrás ir a otros, pero si te apartas de la verdad de Dios, de esta verdad,
llegas al capítulo 4. Aunque creas, aunque sigas en una iglesia, puedas llegar a ser miembro de esa iglesia, porque si tú no te metes esa verdad en tu corazón, puedes llegar a parar en el capítulo 4, ¿sí? Porque seguramente ahí vas a oír, ¿sí? Aquello que es una verdad disfrazada, que no es verdadero. Entonces, Pablo va a dar, en el versículo habíamos quedado, vamos al capítulo 3 de Timoteo. Estás entendiendo, ¿no es cierto? Todo lo que estamos desarrollando. Habíamos dado todos los requisitos para pastores, obispos, que son aquellos en realidad que son columna y baluarte de la verdad, y no son aquellos que porque me cae bien los voy a escoger, o porque son simpáticos, o porque tienen verba, o porque tienen buena labia, o porque tienen qué sé yo, un talento para enseñar. O sea, habíamos dado todos los requisitos espirituales para que un pastor, un diácono sean pues establecidos como líderes espirituales. Y no solo esos líderes tienen que ser acompañados a vivir la verdad, porque son de alguna manera, tienen esas características que Dios ha puesto en su palabra. Y cuando digo ministros, también esto involucra a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque todos son ministros del Señor. Todos somos diáconos, en el sentido, ya habíamos explicado aquello, todos tenemos que servirle al Señor. Entonces, Pablo va a entrar ahora al mensaje, o sea, ¿cuál es el contenido de la verdad? ¿De qué verdad me hablas? Bueno, en síntesis general, Cristo es la verdad. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El verbo se hizo carne, o sea, el verbo, sí, toda la palabra es verdad, pero aquí Pablo está hablando, sí, de una verdad fundamental, de las muchas verdades que hay en la palabra, y específicamente está entrándose al misterio de la piedad, como si fuera un paralelo a lo que podría ser al Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio de Jesucristo? ¿No? Al Cristo crucificado. El anterior domingo habíamos dicho, muchas iglesias predican a Cristo, ¿no es cierto? Pero lo que la iglesia debería hacer es predicar al Cristo crucificado. Ahora, algunos solo predican a Cristo, pero no al crucificado. Otros solo predican. Y la mayor parte, así como decíamos antes de iniciar esto, ¿no? Puede haber 3 cultos en los cuales se puede predicar. Solo se puede predicar. O pueden predicar a Cristo. ¿Sí? Porque Cristo tiene un montón de enseñanzas en la palabra. Puedo agarrar cómo Cristo multiplicó los panes, cómo multiplicó los peces, y de ahí puedo predicar a Cristo, ¿sí? Y llevarles a un evangelio de la prosperidad. ¿Se das cuenta? Pero Pablo hace énfasis en las cartas, ¿sí? Así como escuchó de Cristo mismo. Vámonos a Lucas 24. Ahí está, en Lucas 24, en el último capítulo. Lucas 24, ¿de acuerdo? Versículo 45, fíjate, Lucas 24, yo te voy a ganar y voy a leerlo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, mira lo que les dice Jesús, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicasen en su nombre el evangelio de la prosperidad, de cómo tú puedes ser un buen hombre de Dios. No. ¿Te das cuenta? Que predicasen ¿qué cosa? El arrepentimiento, el perdón de pecados, sí, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en Hechos tú vas a encontrar como el Señor manda que no solo vayan a Jerusalén, sino a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, pero que predicasen ¿qué? El arrepentimiento, ¿sí? Cristo murió por nuestros pecados, que Él no solo murió por nuestros pecados, que vivió por nosotros. Amén. Que Él cumplió la ley por nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos tener 5 cultos, pero el problema es el mensaje, no son los tiempos. ¿Ya? Entonces Pablo va a decirle a Timoteo cuál es el mensaje de la iglesia, cuál es la verdad. Y la verdad, en síntesis, es el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Sí? El Cristo crucificado. Entonces Pablo va a empezar aquí
a dar, muchos creen que esto, lo que Pablo está desarrollando en el versículo 16 del capítulo 3, muchos creen que Pablo sacó de un himnario que se cantaba en ese tiempo, de un himno. Está utilizando un himno que a través de la inspiración del Espíritu Santo está poniendo como el contenido de la verdad. Sea aquello, no sea aquello, no tenemos evidencia de aquello, pero el contenido de la verdad está en el versículo 16. Por eso Pablo empieza a decirle, y va a hablar de 3 paralelos aquí, porque le va a llevar del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, del cielo a la tierra. Son 3 paralelos que va a usar Pablo, si tú vas a encontrar, porque son 6, en realidad, 6 verdades acerca de nuestro Señor que Pablo va a desarrollar en este versículo 16. ¿Ok? Entonces, aquí Pablo va a hablar sobre la obra redentora de Cristo encarnado, en el primer paralelo. En el segundo paralelo va a hablar sobre la proclamación de la obra redentora de Cristo encarnado. Y un tercer paralelo, o sea, va a hablar sobre la victoria de la obra redentora del Cristo encarnado. Yo sé que puedo estar sonando muy académico, pero vas a entender. Date tiempo, vas a entender. Entonces, voy a tratar de ser lo más simple posible. ¿Ya? ¿Cuál es el contenido de la verdad de la cual tengo que defenderla? Porque la palabra me dice que yo soy parte de una iglesia, y como iglesia soy columna y baluarte de la verdad. Soy aquel que debe sostener la verdad. Amén. ¿Sí? Que debo sostener la verdad. Amén. Y Pablo le empieza a decir a Pablo y le va a dar a Timoteo cuál es el contenido de esa verdad a la cual él tiene que aferrarse y la iglesia también. Y le dice Pablo en el versículo 16, una de las primeras verdades que le dice que Jesucristo fue manifestado en carne. ¿Ya? Y empieza Pablo a desarrollar el versículo 16 y le dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y 2 puntos, dice, ¿no? O sea, si tú puedes preguntar, ¿qué es el misterio de la piedad? Pablo va a explicar, ¿sí? Aquí es la verdad fundamental, el misterio de la piedad. E indiscutiblemente, ¿qué dice? ¿Qué significa eso? Que no se puede discutir, ¿sí? No admite discusión. Es grande, porque de él depende la vida eterna, sí, y la maldición eterna. Y no se puede discutir. Y aquí no me puedes discutir en nada. O sea, de los puntos que va a desarrollar. Aquí no me vas a decir que hay muchos caminos al cielo, que uno puede ir por las buenas obras, comportarse o no. Indiscutiblemente es el misterio. ¿Qué era el misterio? Ya explicamos en una de las clases. El misterio es aquello que estaba oculto en el Antiguo Testamento y es revelado en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero es una revelación que es divina. Yo puedo hablarte de la verdad, pero si el Señor no abre tus oídos espirituales, quizás no entendas, nunca. Es una revelación divina, es un misterio que ha sido revelado en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ya se ha dado a conocer, pero para que tú lo entiendas, tiene que haber una revelación divina. ¿Estás entendiendo eso? Porque tú puedes predicar a las personas. Una y otra vez puedes mostrarles ese misterio que estaba oculto, ¿sí? Mostrarles a las personas, pero las personas pueden seguir no entendiendo. Entonces, ¿qué se necesita? Que sea el Señor divinamente, sea aquel que pueda hacer conocer esta revelación, ¿sí? Puede hacer, ¿por qué? Porque esta revelación, este misterio, podríamos decir así, promueve la piedad, ¿sí? En la vida del creyente. Va a promover, o sea, va a transformar hombres piadosos, hombres que entiendan la verdad como si despertaras. ¿Estás captando lo que te estoy diciendo? ¿Sí? Por eso dice, e indiscutiblemente, no hay discusión, no me vengas con otros temas, no me vengas con otras revelaciones, no me vengas con otras cosas. Pablo le dice, e indiscutiblemente, ¿sí? E indiscutiblemente, grande, es grande, porque de ella depende la salvación, de ella depende la vida eterna, ¿sí? Es el misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio de la piedad? O sea, ¿de qué piedad? Y en el griego es eusebia, ¿sí? Y esto alude, en el contexto que estamos estudiando, alude a la encarnación, ¿sí? Y después a los que son salvos y llegan a ser santos en Cristo.
¿Por medio de qué? De la obra redentora de Cristo. Amén. Difícil el tema, ¿no? Pero yo sé que vas a entender, ¿sí? Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí, Pablo va a desarrollar el misterio de la piedad, aquello que estaba oculto en el Antiguo Testamento y es revelado en el Nuevo Testamento, pero para aquellos escogidos, para aquellos elegidos, ¿sí? A través de una revelación divina. Yo entiendo que el Señor ha tenido que abrir mis oídos espirituales para que yo crea. Amén. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Porque yo los predico a mis hijos, les digo a mis hijos, les digo, hasta tú, quizá a tu papá, a tu tía, y no. Aquí sale, ¿no veo? No hay una revelación divina en sus vidas. Por más que le digas una y otra vez una verdad, si no hay la intervención del Espíritu Santo que viene a convencer de pecado, juicio y de justicia, tú no puedes hacer nada, porque tú no eres Dios, no puedes convencer a nadie. Lo único que nos dice el Señor, usted tiene la responsabilidad de proclamar este misterio de la piedad. ¿Sí? Y da 6 verdades aquí de nuestro Señor Jesucristo, y una primera verdad que Pablo le escribe en esta carta, le dice: Jesucristo fue manifestado en carne. Obviamente aquí no dice la palabra Jesucristo, pero entendemos que habla de Jesucristo, ¿sí? ¿Y qué dice el versículo 16? Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahí viene un primer paralelo, o podríamos decir así, un primer par de la obra redentora de Cristo. ¿Cuál es ese paralelo? Que Jesucristo fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu. Que Jesucristo fue manifestado en carne y también que Jesucristo fue justificado en el Espíritu. Ahora explicaremos este primer paralelo. Entonces, nosotros ya entendemos mucho de aquello, ¿no es cierto? Porque yo creo que tú no perteneces ni a los mormones, no perteneces ni a los testigos de Jehová, donde hay esa lucha donde Jesucristo, donde dice, no, Jesús es el Hijo de Dios, sí, pero Él no es Dios, ¿o no? Pero nosotros creemos en la Trinidad, sí, aunque la palabra Trinidad no esté en la Biblia, sí, pero está en esencia en muchos lugares. Nosotros creemos que Dios invisible se hizo visible ¿en quién? En Cristo Jesús, que Jesucristo fue manifestado en carne, que Dios se hizo hombre en la persona ¿de quién? De Jesús de Nazaret. ¿No es cierto? Eso creemos, por eso dice, fue manifestado, y cuando decimos manifestado en el griego es panero, ¿sí? Esto no significa traer a existencia, vale decir que un día tuvo que existir, un día tuvo que crear el Padre al Hijo. No significa, esta palabra manifestado no significa traer a existencia o crear, sino hacer visible. O sea, aquello que no era visible se hizo visible. Por eso Juan 8:58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, quizá vamos a leer mucho Filipenses capítulo 2, de lo cual ya hemos estudiado el libro, y si quieres puedes ir cuando tengas tiempo a tus apuntes, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de Filipenses capítulo 2? Y así que pues nos dice, no, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y aquí nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Te das cuenta? ¿Sí? También podemos leer Juan 1, ¿sí? Juan 1, el verbo se hizo carne. ¿Te das cuenta? O Romanos capítulo 9, también versículo, si no me equivoco, versículo 5, también podríamos decir, voy a leer, te voy a ganar yo esta vez, porque tengo muchos pasajes, dice, de quién son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué es el misterio de la piedad? Y Pablo va a dar esos seis elementos de nuestro Señor, 6 verdades de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú prediques a alguien, ¿sí? Y quieres predicar el verdadero evangelio, tú tienes que
hablar de lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Así, ¿cómo? ¿Qué le predico? ¿Sí? No lo que quiere escuchar. ¿Te das cuenta? ¿Qué le predico? Primero, que Cristo, ¿sí? Jesús, ¿sí? Fue manifestado en carne. O sea, es decir, Dios se hizo visible. ¿En la persona de quién? De Jesús de Nazaret. Dios se hizo visible. ¿Sí? Porque Él era antes de la fundación del mundo. Nunca Cristo fue creado. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el eterno. Él es el yo soy. O sea, solamente, es como le dijo, ¿te acuerdas del discípulo? ¿Cómo se llamaba? Muéstranos al Padre y nos basta. Y que le digo, ¿quién era él? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sí? Y Jesús le dijo, ¿tantas veces me has visto a mí y me dices, muéstranos al Padre? ¿Sí? Y Dios se hizo visible. Dios se hizo visible. Entonces, tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo hizo al Dios invisible visible a los ojos humanos. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Me voy a ir a Juan para saber quién era, no me acuerdo en este momento, aunque está ahí. El Evangelio de Juan, tengo una aplicación en el celular que son preguntas de la Biblia, no sé si la tienes, y siempre me pongo a veces ahí y a responder, seguramente no hubiera dado, ¿no? Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre, capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya habíamos hablado de esta palabra primogénito en un estudio que hicimos. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Entonces, Pablo está diciéndole aquí a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Ahora, cuando aquí habla carne, no se está refiriendo a la naturaleza humana pecadora o caída, como hay casos que se refieren en la Biblia, por ejemplo en Romanos capítulo 7, sino se está refiriendo simplemente a su humanidad. O sea, Dios se ha hecho hombre. ¿Sí? No se refiere a esa naturaleza pecaminosa de pecado, porque Cristo no pecó. Él era Dios, 100% Dios, 100% hombre. ¿Te das cuenta? entonces, como dice Filipenses, ¿no es cierto? Él siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Puedo leerte Juan 1:14, Romanos 1:3, Gálatas 4:4, Hebreos 2:11 al 14, Hebreos 4:15, que dice, por ejemplo, sí, sino que fue Él tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, no se refiere esa palabra carne a la naturaleza caída o pecadora, sino se refiere a la humanidad. Él fue hecho hombre, ¿sí? Como el hombre. Ahí. ¿Estamos bien o no? Muy bien. Entonces, Pablo muestra primero esa verdad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue manifestado en carne. O una segunda verdad que Pablo muestra a Timoteo en este primer par de la obra redentora de Cristo encarnado. Le dice Jesucristo, estoy poniendo Jesucristo porque se entiende que estamos hablando de Él. Jesucristo fue justificado en el Espíritu. Ahora, esta verdad realmente merece mucho estudio. Y no las voy a dártela a ti, porque si no me voy a perder una media hora, ¿sí? Porque hay tantas verdades que pueden estar sumergidas en esta verdad, que simplemente podría hasta confundir. ¿Me das cuenta?
Se podría confundir por las diferentes posiciones o interpretaciones que se da, porque aquí la palabra espíritu, que está en mayúscula, muchos creen incluso que podría referirse al mismo Jesús. Pero yo te quiero dar como una síntesis para que tú entiendas. ¿A qué se refiere? Jesucristo fue justificado en espíritu. Porque justificado en la palabra, en el griego, dicaro, sí significa justificar o declarar justo. Pero Cristo es y siempre ha sido justo. ¿Te das cuenta? O sea, nadie tuvo que hacer algo para que Cristo sea justificado. Él es justo. Lo que aquí quiere decir justificado en el Espíritu, Cristo vino en forma de ¿qué? De un hombre, un ser humano. Como habíamos leído un versículo anterior, según Hebreos 2.15, Él fue tentado, dice, en todo, pero nunca pecó. Él era el Cordero sin mancha, ¿te das cuenta? Si Él hubiera pecado, nunca hubiera resucitado, porque la muerte lo hubiera seguido agarrando. Entonces, Cristo fue declarado justo, ¿sí? O sea, no solo, espiritualmente, sino que Él fue declarado porque Él nunca pecó. ¿Se dan cuenta? Y eso permitió, ¿sí?, que las puertas del Hades, no les detenieran, sino que Él fue declarado justo, fue justificado, y por eso también Él pudo resucitar de entre los muertos. ¿Te das dando cuenta? Entonces, cuando hablamos de esta palabra justificado en el Espíritu, podríamos indicar dos verdades acá. Una primera verdad, que fue justificado tanto por su vida de obediencia a Dios y sin pecado, que declaró su justicia. Por eso dice, ¿no?, el Señor, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, va a decir, Cristo fue justificado tanto por su vida de obediencia a Dios y sin pecado, que declaró su justicia, y también como por el testimonio del Espíritu Santo, que confirmó su justicia una vez más al resucitarlo de los muertos. Si no has entendido, vuelve a escuchar este audio. En otras palabras, Él fue hecho carne, un ser humano, ¿sí? Tuvo la naturaleza humana, ¿sí? Él vivió como un ser humano, fue tentado, dicen todo, pero nunca cayó. Y el Espíritu, Jesucristo, fue justificado en Él, fue declarado justo. No solo en su vida de obediencia, ¿no es cierto?, sino también fue declarado justo y fue manifestado en su resurrección. Si hubiera pecado en un hito, no hubiera habido resurrección. ¿Has captado? Amén. Entonces, aquí Pablo le está dando estas 6 verdades del Señor Jesucristo, y esta primera que hemos estudiado, entonces entendemos que habla sobre la obra redentora del Cristo encarnado. Entonces, Cristo vivió una vida de obediencia plena. Ahora, cuando digo Cristo, entonces, como soy creyente y creo en Cristo, estoy en Cristo, en Él, con Él, ¿sí?, tenemos que entender que toda la vida de Cristo fue redentora para nosotros. No solo murió por mí o por ti, sino que también Él vivió por mí. ¿Te das cuenta? Amén. Él cumplió la ley, toda la ley, por mí. Cuando yo vaya al cielo, no me va a ver a mí, va a ver a quién, a Cristo en mí. ¿Te das cuenta? Porque nosotros pecamos a diestra y a siniestra. Y cuando vaya al Padre, Él va a ver a Cristo en nosotros. ¿Estás captando? Vamos a ser justificados en el Espíritu, porque va a ver a quién, al Cristo que obedeció, ¿sí?, al Cristo que vivió por nosotros, que murió por nosotros, que cumplió la ley por nosotros, ¿sí? Nosotros, así como Abraham creyó por fe, dice, y le fue contado por justicia, ¿sí?, no porque Abraham no haya cometido, sino por haber creído en aquel que iba a venir, fue declarado justo. Y nosotros, al recibir a aquel que vino, somos declarados justos. A veces les veo como que no me entienden. ¿Me han entendido, hijitos? Amén. 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 Entonces, Pablo está hablando sobre el contenido de la verdad, el mensaje de la verdad. No podemos nosotros apartarnos de aquello. Por eso, en capítulo 4 dice, hay muchos que dicen, ¿no es cierto? No.
A ver, dile a un testigo de Jehová que Cristo es Dios, que Él se hizo carne. ¿Qué te va a decir? No, aquí dice, es el Hijo de Dios, no va a entender. Ahora, es un tema bastante difícil, ¿no es cierto? La Trinidad es un tema tremendamente difícil, ¿sí? Pero ¿qué nos hace diferentes a aquellos? Y Pablo está diciendo aquí, Cristo fue, o sea, encarnado, o sea, Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Nosotros creemos. Ahora, es complejo, ¿sí? Como dice Pablo ayer, es tremendamente complejo hacer entender las verdades de la Trinidad. Pero tratamos de hacer entender aquello. Sí, nosotros creemos. En el momento que yo rechace a Jesucristo, ¿sí? Que Él no es Dios, o no es parte de la Trinidad, me estoy alejando de la verdad. ¿Te das cuenta? Me estoy alejando de la verdad. Y voy a querer acercarme a Dios, ¿sí? Al no casarme, al dejar de comer aquello, al dejar de comer aquí, por lo que habla el capítulo 4. ¿Ya? Acérquense a Dios, ¿sí? No tienes que comer esto, no tienes que aquello, tienes que celebrar esto, tienes que celebrar así. Voy a querer agradar a Dios por mis obras o por hacer aquello. Un momentito, el verdadero evangelio de Jesucristo, ¿sí? La verdad de Dios es que Cristo o sea, que Cristo Jesús, o sea, fue manifestado en carne, ¿sí? Justificado en el Espíritu, ¿sí? Declarado justo por la vida de obediencia que llevó, ¿sí? Y manifestado esa obediencia en su resurrección. De lo contrario, no hubiera habido resurrección y no hubiera sido recibido arriba en gloria. Y menos hubiera ido a proclamar a los ángeles caídos su victoria. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo va a seguir desarrollando cuál es la verdad y va a seguir manifestando un paralelo y que va a hablar sobre la proclamación de la obra redentora del Cristo encarnado. Y Pablo va a decir, Jesucristo, ¿sí? No solo fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, sino también que Jesucristo fue visto de los ángeles. Jesús no vio a los ángeles. Los ángeles vieron toda la obra redentora de Cristo. Y no solo vieron, proclamaron. Desde que nació Jesús, los ángeles estaban involucrados. ¿Te acuerdas, no es cierto? En Navidad se habla mucho, ¿no es cierto? Los ángeles estaban ahí presentes en su nacimiento, anunciando a José, el padre, ¿no? Ahí a los pastores del peligro, ayudaron a Jesús durante su vida. Aquí te en la tentación, estuvieron ahí en Getsemaní ayudándolo, ¿no es cierto? Ahí estaban fortaleciéndolo, pero dentro del contexto que Pablo está hablando en este versículo 16, específicamente los ángeles están ahí en su muerte y en su resurrección, que viene a ser el punto central de este mensaje. Los ángeles, ¿sí? O sea, Jesucristo fue visto por los ángeles. Yo me imagino, ¿no? O sea, un poco así volando mi imaginación, desde que Jesús nació, yo me imagino a los ángeles ahí, expectantes en toda su vida, ahí están, ¿no? Tal vez hasta queriéndose meter, ¿no ves? Porque ahí están viéndolo ahí, ¿no? Solo esperamos que tú nos digas, no, como dijo el Señor, que a mí no me basta pedir unas religiones ahí y me sacaran de todo esto, ¿no es cierto? No, pero ahí están expectantes, porque aún los ángeles no conocían quizá la obra, la proclamación así de la obra redentora, estaba en desarrollo. Aún los ángeles caídos dicen, ¿no es cierto? Si hubiéramos sabido, o sea, nunca lo hubieran crucificado. ¿Te das cuenta? Entonces no es que Jesús está viendo a los ángeles, sino los ángeles están viendo ahí, están viendo la obra de Cristo, ¿no? Están viendo toda la obra redentora, está ahí a vista de todos los ángeles, y están después, una vez que resucita, o sea, están en su muerte, en su resucita, ahí se manifiestan ¿quiénes? Los ángeles, proclaman los ángeles. Entonces, cuando aquí vemos, aquí a Jesucristo visto por los ángeles, estamos hablando de cómo toda esa obra redentora fue vista por los ángeles. ¿Sí? Y si leemos algún versículo, vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19, que alguna vez también ya he explicado esto.
En el capítulo 3, versículos 18 al 19, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cuál dice vivificado en espíritu? Se resucitó. ¿Sí? Resucitó. En el cual también fue y predicó a quienes, a los espíritus encarcelados. Hay ángeles caídos. ¿Sí? El Señor va a ese lugar y proclama ahí qué cosa, su victoria. ¿Sí? Su victoria. He vencido. Victorioso, ahí está. Por eso dice, y después proclamado, ¿sí? Y siempre los ángeles están ahí presentes con Jesús hasta el momento de ¿qué? De su ascensión, ¿te acuerdas? ¿No? Cuando ascendió, por eso dice, también presenta una cuarta verdad aquí Pablo, y dice Jesucristo predicado a los gentiles. Entonces, antes de su ascensión les ordenó a los discípulos ¿qué cosa? Predicar. Y ahí viene la gran comisión, ¿no es cierto? O sea, todos escucharon la gloriosa historia de la cruz, ¿no? Esa historia, todo lo que hizo Jesús tenían que predicar a ¿quiénes? A los gentiles, no solo a los judíos, a los gentiles. Por eso en Hechos capítulo 1, que dice, ahí están también los ángeles, hay dos varones, versículo, ahorita ahí habla de la ascensión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos, ¿quiénes? Dos varones como vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, una cuarta verdad que Pablo está mostrando aquí es que Jesucristo fue predicado ¿a quién? A los gentiles. Id y haced discípulos a todas las... ¿No? Id, vayan, proclamen, ¿sí? Proclamen esta obra redentora. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue predicado a los gentiles, no solo a los judíos, sino también a quienes, a los gentiles. Y es más, en Hechos nos dice, vayan, prediquen, ¿sí? Prediquen. ¿Qué cosa? El Evangelio de Jesucristo. No el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de las buenas emociones, no. Prediquen el evangelio de Jesucristo crucificado. Como dice Pablo, yo predico al Cristo crucificado. ¿Sí? Predico al Cristo crucificado. Entonces, Jesucristo fue visto de los ángeles, Jesucristo predicado a los gentiles, y un tercer un paralelo, Jesucristo fue creído en el mundo, y aquí habla de la obra redentora del Cristo encarnado. Jesucristo fue creído en el mundo. Vayan, prediquen, ¿sí? Prediquen. Y el Evangelio no solo fue proclamado, sino también creído. Ahora, ¿y quiénes creyeron? Los elegidos. Porque no todo aquel que oye cree. ¿Te das cuenta? Fue creído. Pedro predicó y se convirtieron, ¿cuánto la primera vez? 3 o 5 eran. En Hechos. 5,000 o 3,000 primero. ¿Cuántos creyeron en su primera predicación de Pedro? 5, ¿no ves? O 3. Pero después son 5, después 3. Fue creído en el mundo. O sea, ¿quién fue creído en el mundo? Sí, toda esa obra victoriosa, sí, a pesar de la dureza del corazón del hombre, a pesar de los obstáculos que en ese momento se presentaban, a pesar de la debilidad de esos hombres. 12 hombres realmente transformaron, podríamos decir así, o edificaron, ¿sí?
el mensaje de la redención. 12 empezaron una iglesia. Obviamente empezaron 120 en el aposento, ¿no es cierto? Pero fueron 12 los que Jesús encomendó, prediquen, ¿sí? Vayan, ¿sí? Lleven el evangelio, ¿sí? Lleven esta verdad, ¿sí? Y ellos predicaban, y no solo predicaban a los judíos, sino también a los gentiles, y muchos de ellos creyeron. ¿Quiénes creyeron? Según toda la palabra, los escogidos, los elegidos, los que realmente recibieron esa revelación divina de Dios. Vuelvo a repetir. A los que llamó, a estos los justificó, a estos los que justificó, los santificó y a estos los glorificó. ¿Sí? Son aquellos que recibieron ese llamado divino, ¿sí? Creído en el mundo. ¿Qué creyeron? La obra redentora de Cristo. ¿Sí? Ese es el mensaje. Eso es lo que debemos cuidar. Eso es lo que debemos nosotros sostener. El mensaje, el evangelio verdadero. Porque otro mensaje, Pablo, ¿qué lo llama en Gálatas? Anatema, maldito. ¿Sí? Otro evangelio que prediques. No prediques este evangelio, que Pablo después le va a mostrar incluso más a Timoteo, viene a ser un otro evangelio. Entonces, entendemos aquí que fue creído en el mundo, y voy a leer Hechos capítulo 2, versículo 41, que ya estudiamos cuando estábamos estudiando el libro de los Hechos, que lo hemos dejado en pausa, hasta que el Señor nos diga en qué momento vamos a retomar aquello. Ya estamos en el capítulo 16. Entonces, en Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, yo me imagino que había más de 3,000 personas que escucharon. Claro. ¿O no? Claro, entre los que pero se añadieron. Pero se añadieron aquel tiempo 3,000. Y más adelante 5,000, ¿no? O sea, ¿y cuál fue la evidencia de que realmente escucharon ese mensaje de arrepentimiento que dio Pedro? Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, fue predicado, ¿sí?, a los gentiles, pero también fue creído en el mundo, ¿sí? De Judea, de Jerusalén, fueron después los más allá a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, en ese tiempo Roma, ¿sí? Y hasta ahora nosotros seguimos, ¿qué cosa? Predicando. Cuando se cumpla, porque para Dios hay un número ahí, ¿no? El último que Dios ha escogido, ¿sí? Viene el Señor. Varones galileos, ¿por qué se están asombrando? Así como el Señor se está yendo, así Él vendrá. Y la iglesia, nosotros creemos, ¿sí? Y viene la tribulación, la gran tribulación, ¿sí? Después viene el reino milenial. No todos creen aquello, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de la obra redentora de Cristo Jesús. Estamos hablando en este momento de la victoria de la obra redentora de Cristo Jesús. Murió, resucitó, ¿sí? Y no solo, después fue predicado. Y no solo fue predicado, fue creído también por muchos, por aquellos que Dios ha escogido. Y en Tito, más adelante, les va a decir, por ejemplo, Tito capítulo 1, versículo 1 y 2, voy a leer: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿A quién prometió? A Jesucristo. ¿Sí? No había nadie. Antes de la fundación del mundo, ¿quién había? Nadie. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, o sea, le prometió, ¿sí? Todo lo que hoy estamos viendo. Amén. Entonces, una última verdad que Pablo le da a Timoteo, ¿sí?, que viene a ser el mensaje de la verdad, es que Jesucristo fue recibido arriba en gloria.
Amén. ¿Sí? Amén. Fíjate el versículo 16. Voy a leer todo el 16 para enganchar este último. Dice, indiscutiblemente, no merece discusión, aquí no hay quien discuta, ¿sí? Grande, ¿por qué es grande? Porque determina la vida eterna, ¿sí? Y la perdición para muchos que no creen en él. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio que fue revelado en el Nuevo Testamento, que estaba oculto en el Antiguo Testamento, y es revelado divinamente a aquellos escogidos de Dios? Que Jesucristo fue manifestado en carne, ¿sí? Que Jesucristo fue justificado en el Espíritu, que Jesucristo fue visto de los ángeles, que Jesucristo fue predicado a los gentiles, que Jesucristo fue creído en el mundo. Y por último, una verdad de nuestro Señor Jesucristo es que Jesucristo fue recibido arriba en gloria. ¿Sí? Y volvemos a Filipenses capítulo 2, que ya habíamos leído, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma del cielo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Como habíamos leído en Hechos capítulo 9, varones galileos, así como Jesucristo estuvo aquí, estoy parafraseando, él fue recibido en gloria. Arriba, Hebreos 1.3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice Hebreos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y así como, ¿quién fue apedreado? Hoy estoy un poco... ¿Veo? ¿Sí? Los cielos fueron la vida. Veo ahí al Hijo del Hombre, ¿sí? Sentado a la diestra de él, culminó la obra redentora. Fue recibido, dice, en gloria arriba. El Evangelio de Cristo fue victorioso en la tierra porque fue creído, pero fue victorioso en el cielo porque Él fue recibido arriba en gloria. Y millares de ángeles, dice, cantaron al Rey de Reyes, que había aplastado la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario. Amén, aleluya. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar? ¿Cuál es la verdad que debemos defender? Porque somos columna y baluarte de la verdad. Y Pablo le está diciendo acá en estas 6 estrofas tomadas de ese himno, quizá, ¿sí? Le está diciendo, Dios se hizo hombre. Esa es la predicación. Dios se hizo hombre. Y lo segundo que puedes decir para predicar a alguien, decirle que murió por nuestros pecados. Dios se hizo hombre, Él murió por nuestros pecados, triunfó sobre la muerte porque resucitó, es el único que resucitó, ni Mahoma ni que otros, ¿no? Ahí están sus restos. Pero lo único, de la tumba vacía que está de Jesucristo, ¿por qué? Porque Él resucitó, ¿sí? Triunfó sobre la muerte, fue honrado por los ángeles y temido por los demonios, también, ascendió a los cielos y se predicó este mensaje en todo el mundo y muchos creyeron y muchos fueron salvos. Ese es el mensaje, eso es lo que debemos defender como iglesia, que somos columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo resumimos todo esto? Nosotros predicamos no un evangelio de la prosperidad, que generalmente hay muchas cosas, pero quizás se centra en esa frase. Predicamos al Cristo crucificado. Y cuando nosotros guardemos esa verdad, cuando nosotros seamos columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Va a hacer que nosotros acrecentemos en la piedad. Amén. Y cuando acrecentemos, o sea, crezcamos en la piedad, ¿qué implica eso? Implica que nosotros vamos a tener, ¿cómo crecemos en piedad? Para que entiendas mejor. Primero, teniendo más comunión con Él. Teniendo más comunión con Cristo.
¿Cómo tenemos comunión con Dios? A través de su palabra, orando, estando en su iglesia, escuchando su palabra, viendo cómo es Él. ¿Sí? Crecer en piedad no solo es estar en comunión íntima con el Señor, sino también crecer en piedad es comenzar a parecernos a Él. ¿Por qué? Porque Él es el modelo de piedad, porque Él es el autor de la piedad, porque Él es el promotor de nuestra piedad. O sea, ¿te das cuenta? Entonces nosotros nos comenzamos a parecer a Él. Amén. Tenemos comunión con Él y a más comunión con Él nos comenzamos a parecer más a Él. Crecer en piedad entonces no solo es tener más comunión, intimidad con Dios, sino también es parecernos más a Él. Y también crecer en piedad es servirle a Él. Amén. Servirle a Él, servirle a Cristo, al promotor de la piedad, aquel que nos ha revelado el misterio de la piedad. Amén. Amén. Ahora, terminando con esto, ¿sí? Pablo entonces está despertando ahí el pensamiento de Timoteo. Y en el capítulo 4, ¿sí? Muchos que se alejaron de esta verdad, y según tu Biblia, ahí viene la predicción de ¿qué? De la apostasía. Por eso dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ya Pablo les advirtió, ¿te acuerdas en Hechos capítulo 20? De entre vosotros saldrán, ¿sí? Entre vosotros va a salir. No se aparten de la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, ¿sí? Visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Oremos para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras realmente cuál es el mensaje, Señor, que debemos anidar en nuestro corazón, en nuestra mente, y aquello, Señor, que debemos ser partícipes, Señor, a todos aquellos que tú has escogido, Señor. Solo nos compete, Señor, predicar, proclamar tu evangelio, Señor. Y, Señor, esperamos que tú, Señor, puedas convencer de pecado, juicio y de justicia a cada uno de ellos. Gracias, Papito, por tu palabra. Bendecimos esta mañana, Señor, bendecimos tu palabra. Bendecimos, Señor, también las ofrendas que dejamos, Señor, que es, Señor, para seguir manteniendo este lugar, seguir congregándonos, bendito Dios. Dependemos de tu providencia, bendito Dios. Sé tú quien puedas manifestar los tiempos, el momento, Señor, que tengamos que parar o seguir. No sabemos, bendito Dios, a ciencia exacta, pero pedimos, Señor, que sea conforme a tu voluntad, a tu soberanía, bendito Padre. Gracias, Papito amado, bendecimos nuevamente las ofrendas, bendigo a mis hermanos que están aquí, cuídalos, protégelos, Señor, dale sabiduría en la semana, no les dejes caer en tentación, líbralos de todo mal, bendito Dios, Señor, y que sean ellos, Señor, obedientes a tu palabra, que vivan tu palabra, que proclamen tu palabra, bendito Dios, que adornen tu palabra en sus vidas, bendito Dios. Gracias, Señor, porque esperamos, Señor, que tú seas, Señor, aquel que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Gracias, Papito amado, precioso, maravilloso Señor. Si a ti te place, nos encontramos el día sábado de la siguiente semana, Señor, para seguir estudiando tu palabra. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga a todos.